El año 2020 presentó varios desafíos para los productores pecuarios de nuestro país. Esto también tuvo su impacto en la economía. Sabemos lo que ha dejado a su paso el COVID-19, muchos sectores que aún intentan recuperarse. En este sentido, conversamos también con los principales representantes y también referentes de las distintas rematadoras que operan en nuestro país para saber cuáles son los desafíos ya de cara a este nuevo año. Los invitamos a que nos acompañen en esta nueva edición de Calidad Ganadera. La ganadería es uno de los pilares de la economía paraguaya. Año tras año crece potenciando el desarrollo del país. Paraguay logró convertirse en uno de los más grandes exportadores de carne vacuna, alcanzando un grado de excelencia reconocido a nivel mundial. En ese contexto, el año 2020 fue un año de grandes desafíos, la pandemia que afectó el precio de la carne y los problemas climáticos como la sequía y los focos de incendio. Los negocios en el sector ganadero se vieron afectados, tanto los productores como las empresas dedicadas a la gestión ganadera tuvieron que cambiar algunas estrategias de trabajo y adaptarse a las exigencias del año 2020. Invernada S.A. es una empresa que tiene 11 años en el mercado, este año lo cumplimos 12, una empresa que brinda servicios para el sector de agronegocios, lo que ayudamos en la toma de decisiones para el campo o las inversiones que vayan a llevarse en el campo. En Invernada S.A. tenemos dos unidades muy importantes, una que es la comercialización de ganado a través de sus plataformas de pantalla y ventas directas. Contamos con una extensa cartera de clientes ya por el tiempo que venimos trabajando en el mercado. La otra unidad muy importante nuestra es la manejo de campo, que lo llamamos MII, sus siglas significan Manejo Integral de Inversiones, y nos dedicamos a la proyección, ejecución, gestión de los proyectos agroganaderos o agrícolas que podamos llegar a implementar aquí en el Paraguay. Ese producto está destinado a un segmento, digamos, que no tiene tiempo de encargarse de su campo o no están en el sector, como industriales, médicos, inversionistas de afuera, que precisan contar de un asesoramiento profesional en cuanto a delegar las inversiones del campo o gestión del campo propiamente, ¿verdad? También contamos con otras pequeñas unidades aquí dentro de Invernada, como Logística Invernada, que facilita, digamos, la logística de los animales comercializados por Invernada de las ferias. O sea, nosotros apoyamos el movimiento, facilitamos el movimiento de los lotes consignados vendidos por Invernada a los diferentes compradores dentro del territorio nacional. Tenemos un departamento que es venta de inmuebles rurales también, que apoyamos a los objetivos de venta de cada propiedad que tiene el ganadero que dispone a su venta o comercialización. Bueno, también tenemos un departamento que lo llamamos contable, que nos dedicamos también a la contabilidad de los campos, si así precisan los clientes. Para Invernada S.A. fue un año bastante atípico, fue un año de tomar decisiones correctas, inmediatas, justamente por el evento de pandemia, porque teníamos básicamente enfrente, digamos, la enfermedad del coronavirus, lo cual internamente nos obligó a tomar esas decisiones que te estoy comentando, como ver cómo seguir trabajando operativamente dentro de la empresa con una situación de esa envergadura sin que puedan afectar nuestros desempeños en los campos y en la comercialización de animales, ¿verdad? Por suerte, entre comillas, nuestro rubro fue afectado parcialmente por el cierre temporal de los frigoríficos
pero no el día a día. O sea, el gobierno nos dio la posibilidad de seguir trabajando sin ningún tipo de inconveniente, obviamente con los permisos correspondientes. Si me preguntas un balance desde el punto de vista invernada, fue un año muy bueno, quizá uno de los mejores, pero no por el efecto pandemia. Yo creo que el efecto fundamental o primordial fue el efecto climático por las sequías extremas que pasamos en todo el territorio y principalmente en el Chaco, en la región occidental, que obligó a la mayoría de los productores a tomar decisiones de movimiento de hacienda o venta de su hacienda. Entonces, en ese sentido, Invernada colaboró para poder reubicar esa hacienda o poder comercializarla, ¿verdad? Desde el punto de vista, digamos, nacional, yo no sé si adjudicarle el 100% del peso del problema a la pandemia. Para mí fue el problema de la sequía, posterior incendio, ¿verdad? Entonces fue un año bastante duro para el productor de campo, en donde tuvo que sacrificar su hacienda mal vendiendo o bien teniendo que reubicar, y los que no tuvieron posibilidad hasta sufrieron mortandades por culpa de la sequía o posterior incendio. Entonces el efecto de precios para mí tiene mucho más peso en el efecto climático que en la propia pandemia, porque si el ganadero tenía la capacidad forrajera de poder aguantar su hacienda, perfectamente lo iba a hacer, ¿verdad? Salvo esas personas o esos productores que tendrían que cumplir con algún vencimiento bancario, algún compromiso laboral o con contratistas de inversiones, ¿verdad? Pero considero que el peso o la proporción más importante del año pasado de lo que sufrimos fue debido a la sequía y a los incendios. Nosotros vendimos un 40% más con respecto al año anterior, y se dio por el efecto que te decía. O sea, el productor estaba obligado a tener que vender su hacienda, mal vender su hacienda o movilizar a otro lugar, ¿verdad? Entonces se produjo un efecto a la inversa. O sea, para Invernada fue un buen año, digamos. Obviamente los precios promedios de las diferentes categorías se fueron afectados, pero sin embargo nosotros tuvimos mucho más movimiento. Todas las categorías estaban sufridas, estaban afectadas por la pandemia o por el efecto sequía, ¿verdad? Normalmente, como uno calcula el precio del animal, es el precio de la industria, eso es lo que vale el animal. Si es un desmamante, se calcula un 10 a 20% más sobre el precio de la industria. Entonces, al cerrarse la industria, o sea, no había un precio de referencia, ¿verdad? Sí, los niveles muy bajos llegaron en la colonia, en el desmamante, macho y hembra, 6.000 guaraníes de promedio, la hembra 7.000, el macho, son niveles muy bajos, históricos, de picos por debajo, digamos. Si nos vamos a precio frigorífico o industria, estábamos negociando a $2 la vaca, $2.05, $2.10 el toro o el novillo, así que fue muy afectado. O sea, todas las categorías fueron muy afectadas, pero no hay una que estuvo más afectada que otra, ¿verdad? Considero que se afectó el 100% de las categorías. Habían oportunidades de comprar de vacas o vaquillas preñadas, oportunidades mamantes, machos, hembras, o sea, todas las categorías fueron afectadas. Era una oportunidad realmente para los confinamientos o gente que tenía espacio ocioso en su campo. Bueno, nosotros sentimos que la mayor parte de las inversiones fueron frenadas por la incertidumbre en cuanto a los precios de ventas futuras. O sea, los precios de ventas futuras fueron afectados por la pandemia. Entonces, cualquier flujo proyectado no iba a ser cumplido según las proyecciones anticipadas. Entonces, fueron frenadas varias inversiones. A nosotros, con algunos campos que tenemos administrados, en parte fueron frenadas algunas inversiones y en parte se continuó sin ningún tipo de problema porque ya estaba planificado.
¿verdad? Pero en términos generales y lo que sentíamos de la temperatura, digamos, de los clientes de afuera, veíamos que es como que pusieron un freno al acelerador y dijeron, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa para tomar decisiones futuras en cuanto a inversiones. La ganadería es particularmente importante para los países en desarrollo, donde la demanda de proteína animal está creciendo. En este sentido, tanto el sector público como privado vienen trabajando para conquistar más mercados. El panorama este año es bastante alentador para el sector pecuario. La sacudida que recibió el mercado a raíz de la pandemia se va estabilizando y la tendencia en cuanto al precio de la proteína roja es que siga en alza. La tendencia es al alza. Sentimos que hay mucha demanda de animales de todas las categorías. Se debe principalmente a los campos que fueron desalijados y hoy tenemos buenas precipitaciones o buenos niveles de lluvia. Entonces eso está obligado a volver a cargarse. Entonces en ese sentido hay mucha demanda, faltan los desmamantes. Va a ser muy complicado para las empresas comercializadoras de animales, entre eso nosotros también estamos afectados, lo cual tenemos que movernos rápidamente y tratar de lo que tengamos poder ofertar al mercado y que se venda al mejor precio. En términos del rubro, estamos ante una producción de commodities, lo cual significa que la producción de carne o de comida nunca va a parar. Entonces eso va a continuar. Entonces esa es la ventaja o bendición de estar en un rubro que es la producción de carne. Pero como te mencioné, creo que la gran cantidad de campos que fueron desalijados hoy tienen que ser ocupados, las pasturas tienen que ser cargadas y eso va a ser un efecto complicado para nosotros. La entrega de vientres y la postergación del plan de servicios a raíz de la sequía van a tener una implicancia directa para conseguir desmamantes, lo que va a representar un desafío importante para la producción. Al tener que reubicar, vender o sacrificar los animales, entre ellos van las hembras, desmamantes hembras, vaquillas, vacas. También eso, por el efecto climático del fuego, ¿verdad? Obliga a que la hacienda esté un poco más resentida. O sea, nosotros tenemos campos en donde hacemos cría y en donde la hacienda está resentida. Llegaron las lluvias, pero llegaron tarde. Entonces, recuperar ese compensatorio de la vaca va a tardar o va a demorar un poco más. Entonces el servicio se atrasa un poquitito, por ende la aparición se va a atrasar y el destete se va a atrasar. Pero también el gobierno tomó buenas decisiones en cuanto a la obligatoriedad de la vacuna de la brucelosis. Entonces eso va a hacer que se compense de alguna manera, porque realmente las pérdidas fueron muy grandes, pero de alguna manera el vacunar contra brucelosis va a ayudar a elevar la tasa también de preñez y de aparición y de destete, ¿verdad? Entonces considero que el gobierno tomó una decisión muy buena y eso va a tener su resultado posterior. Yo creo que va a tardar quizás por lo menos 2 años en estabilizarse, ¿verdad? Los plazos en el campo son muy lentos, ¿verdad? Si bien hemos sufrido mucho con precios bajos, hoy estamos
con precios muy buenos en la industria. Algunas proyecciones de inversiones nosotros hacíamos en base a $3. Hoy estamos arriba de $3, llegamos a los $3.30, $3.25. Entonces ya son números auspiciosos para que se generen las inversiones otra vez en el campo. Ahora, recuperar un año perdido quizás nos va a demorar 1 o 2, ¿verdad? Entonces, por eso es que hablo de 2 años. Pienso de vuelta y lo menciono, estamos ante una producción de commodities, o sea, siempre vamos a demandar carne, comer un rico asado, nuestra carne es apetecible en el mundo, así que considero que estamos en un buen rubro. Las perspectivas son muy buenas en cuanto a la ganadería nacional. Nos está acompañando el clima, no hay lluvia, se está vacunando la hacienda, estamos en el orden de los 14 millones de cabezas ya vacunadas. Nuestra carne es demandada a nivel mundial. Y en cuanto a invernada se trazó objetivos muy aspiracionales. Tenemos un objetivo de vender 20% más de lo que comercializamos el año pasado. Asumimos compromisos como integrar Pantalla Paraguay, el consorcio Pantalla Paraguay, donde conformamos 8 empresas que nos unimos con el objetivo de fortalecer la herramienta de Pantalla y en donde Invernada es un jugador fundamental, ¿verdad? Esa es una decisión estratégica que lo tomamos acá. Estamos muy contentos con esa decisión tomada. Tenemos una sinergia brutal con el consorcio y en cuanto a lo que es manejo integral de inversiones, que es nuestro departamento de campo, tenemos proyectos en ejecución muy buenos y también hemos hecho alianzas como para poder estratégicamente crecer dentro de Invernada con nuestra cartera de clientes. Las ventas a través por pantalla facilitaron la comercialización del ganado durante la pandemia y fue una herramienta bastante utilizada por los productores para obtener información precisa y hacer negocios sin la necesidad de movilizarse. En Paraguay existen cerca de 14 millones de cabezas de ganado. 93% del hato ganadero está destinado a la producción cárnica. En los últimos años, la proteína roja paraguaya ha logrado vitrinas muy importantes a nivel mundial y el objetivo es seguir trabajando a fin de lograr los mercados más exigentes y conseguir una estabilidad de precio para este commodity. Otra de las empresas que consultamos es Everden, con 20 años de experiencia. Su representante nos brindó un análisis sobre el 2020 y la situación actual de la ganadería nacional. Everden nace hace 20 años, particularmente este año estamos cumpliendo los 20 años, en marzo, como Estudio 3000, con un proyecto de ferias por pantalla, lanzando el sistema de venta por pantalla, una gran innovación en el Paraguay de aquel momento, y paralelamente o con el tiempo la empresa se ha ido desarrollando en el área inmobiliaria, en la compra-venta de campos, en el área de gestión y producción. Hoy explotamos unas cuantas propiedades en el Chaco paraguayo que somos gestores de la parte productiva, y también en el área de comercio exterior. La venta por pantalla ha sido nuestra área más expuesta, por decirlo así, públicamente, por la exposición que tiene mediática en la televisión y en los medios, pero paralelamente el crecimiento y el fortalecimiento de nuestra unidad de gestión y producción con una modalidad de trabajo particular es lo que también nos ha ido dando renombre y mucho crecimiento, y es parte de los servicios que damos hoy. Un año como el que vivimos en el 2020 va a ser difícil que se vuelva a repetir, porque se alinearon unas cuantas variables que desajustaron completamente el mercado, el negocio
y los factores de producción, los factores de comercialización, los factores sociales, los factores, todo, absolutamente todo. Por lo tanto, el desbarajuste fue absoluto. Cuando uno analiza un negocio en el sector agropecuario, cuando uno hace un proyecto de inversión, lo analiza en el largo plazo. Se analiza por lo menos a 10 años. Todos sabemos que en materia agropecuaria, cuando estás expuesto al aire libre, hay vaivenes importantes que afectan enormemente al negocio. Por lo tanto, el negocio se lo mide a 10 años. Si analizamos concretamente el año pasado, lo que pasó es que un efecto seca como pocas veces en la historia. Un efecto pandemia que realmente no conocíamos nosotros. Un efecto mercados internacionales, me refiero, donde también tenemos algunas limitaciones, sumado a un efecto de la industria frigorífica, también discutido y muy conversado sobre la concentración de la industria, y eso provocando una sobreoferta enorme, dieron como resultado una baja en el precio del gordo para faena por una sobreoferta monstruosa, donde la industria manejó el negocio de acuerdo a su conveniencia, y eso provocó una baja estrepitosa de precios. Recuerden que si nosotros miramos los precios del gordo en los últimos 10 años, el promedio fue $2.98, y el año pasado llegamos a vender hasta en $2, o sea, prácticamente una caída muy grande de $1 por kilo, que es por kilo segunda balanza, que es muy grande. Entonces, atrás de eso, que es el precio de venta, pero también inflacionado y empujado por la necesidad de vender, lo que hubo es un gran descontrol. Entonces, cae la oferta, cae la demanda a los frigoríficos, hay una sobreoferta de ganado para vender. La oferta de animales de invernada, por haber menos precio por un lado, por haber problemas de pasto por otro, por haber problemas de reposiciones. Si yo vendo un animal gordo para comprar un animal flaco o un animal menor, ese desbarajuste en la relación de precios lo que provoca es que automáticamente se retraiga la oferta, se retraiga la demanda por el animal de invernada. Entonces cae el gordo y atrás de eso cae la invernada también. Pero el año pasado no fue solo el precio del gordo, fue la seca también, y fue la pandemia, y fue un montón de cosas. A pesar de que la pandemia, debemos decir que en el sector nuestro tuvimos la suerte de que no fuimos los más afectados. Eso es una de las grandes condiciones que tuvo nuestro sector, que tenemos que agradecerle al de arriba porque nos permitió seguir trabajando, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? La oferta presiona por vender, y a partir de ahí entonces tenemos diferentes momentos del año donde se dan diferentes situaciones. Una cosa fue el otoño, donde se vino la pandemia, donde vino la gran oferta de animales para faena y donde vino la gran oferta de animales de reposición, que es donde se descontroló absolutamente todo. Y después a lo largo del año las cosas fueron encauzando lentamente hasta que llegamos nuevamente a fin de año y las cosas se reencauzaron bastante. ¿Qué provocó esto? Caída de precios muy grande en la reposición, porcentajes de venta en las ferias bastante similares en cuanto a otros años, pero sí con precios mucho menores. La realidad es que quien produce invernada, quien produce terneros, tiene que vender. Quien produce gordo, tiene que vender. Por más que el precio esté bajo, tenemos que vender, necesitamos hacer caja, necesitamos, una vez que los animales están prontos, tenemos que sacarlo, especialmente en otoño cuando se viene el invierno y empiezan a faltar las pasturas y empieza a haber ya otra situación. Entonces, la oferta se tiene que vender y se tiene que colocar. Lo que cuesta y lo que da trabajo es que se acomode nuevamente la relación de precios. A todos nos cuesta bajar, somos muy rápidos para subir, pero para bajar nos cuesta mucho. Entonces, esa resistencia a la baja que tenemos todos naturalmente es lo que provoca dificultades en la venta, que es lo que lleva en definitiva a un mayor, en el caso nuestro como empresa, lo que nos lleva es a un trabajo mucho más fino en cuanto a la negociación, en cuanto a cómo ayudar, facilitar para que los negocios salgan. Pero la oferta se vendió, los porcentajes de venta fueron similares, con mucho más trabajo y con mucho más ingenio para ayudar a eso, pero la gente tiene que vender y la gente tiene que comprar, porque el pasto, porque la producción, porque el ciclo sigue. Nosotros no trabajamos en negocios puntuales, son negocios a largo plazo, los ciclos de producción, los ciclos de la pastura, los ciclos de engorde, todos son a largo plazo.
Entonces los efectos de un año en particular lo vamos a hacer, lo sentimos en el bolsillo, pero en la práctica tenemos que vender y tenemos que comprar como si fuera cualquier otro año. La ganadería ha sufrido los efectos negativos de la crisis del año pasado. Si bien la recuperación va a ser paulatina, el año 2021 arrancó bastante bien y actualmente las perspectivas son muy alentadoras. Los efectos negativos de los años malos, también tenemos que ir viendo ya los efectos negativos de los años buenos. Estamos viviendo ya años de rebote, como le llaman, donde los precios se han recuperado sustancialmente. Hoy estamos con un precio del gordo por encima del promedio de los últimos 10 años y estamos con niveles de precio de la invernada ya también recuperados y en proceso de recuperación. Hay mucho pasto, hay optimismo, hay mercados internacionales con mucha fuerza, a pesar de que no estamos en China, y eso es una limitante tremenda para el sector, para la exportación del sector primario. Pero bueno, indudablemente por rebote estamos también recibiendo las consecuencias de los mercados internacionales. Entonces, yo separo acá dos cosas. Aquellos que tienen un proyecto de inversión a largo plazo y que tenían claramente estipulado cuáles son sus inversiones previstas, en eso que tienen un proyecto a largo plazo, las consecuencias en la inversión fueron realmente pocas o fueron nulas. Aquellos que capaz que dependen más de la caja del año para seguir sus inversiones, bueno, indudablemente que ahí sí el golpe fue mayor, los resultados de caja del año pasado fueron malos, pero eso se recupera rápidamente. El sector ganadero tenemos que invertir, no podemos no podemos quedarnos en la inversión, hay que reinvertir, hay que seguir creciendo, las proyecciones por delante son buenas, el sector ganadero es firme, las condiciones de producción son muy buenas. Entonces, yo creo que la inversión se va a recuperar rápidamente este año, si Dios quiere, en la medida que las condiciones se sigan dando, que se llama lluvia, se llama vacunación no de aftosa, sino la nuestra, y se llaman precios internacionales buenos. Yo creo que va a haber una recuperación importante y no creo que tenga mayores consecuencias. Los problemas climáticos del año pasado y la entrega de vientres, ya sea por necesidad de alivianar el campo en el momento más crítico y por la alta demanda del ganado, tendrá su consecuencia en el periodo de parición y cría, con incidencia en la zafra futura de desmamantes. Las consecuencias en los ciclos productivos no se ven en el momento, se ven con los años. Entonces, lógicamente, y además motivado también por los precios, lógicamente se va a resentir el sector, se va a resentir la cría, va a haber menos terneros y seguramente eso va a repercutir de aquí a 2 años, a 1 año, a 2 años, porque va a repercutir en la venta de mamantes y después en la venta de gordo. Esas consecuencias están dadas, las causas son no solo la pandemia, no solo la seca, sino también el golpe psicológico de lo que nos provocó la caída estrepitosa de precios. Indudablemente que todos esos factores hacen a que la gente apueste más a una vaca de cría o apueste más a un ternero. Nosotros lo vimos el año pasado. Las categorías más golpeadas, las categorías más difíciles de vender, fueron aquellas categorías a largo plazo. La vaca, la vaquillona preñada, la vaca preñada. ¿Por qué? Porque la gente hay momentos que cuando la cosa aprieta, le cuesta mirar adelante y tiene que manejar el corto plazo. Entonces, sí, las consecuencias van a existir en la cantidad de animales que se van a ofrecer. Pero yo tengo esperanza de una pronta recuperación. ¿Por qué? Porque otra vez estamos recuperando la situación, o sea, será el efecto de un año, que indudablemente se va a sentir. Y las proyecciones por delante, más allá de los precios de la industria, que son los que nos preocupan enormemente, los precios de exportación y los precios de los que vamos a vender, el ganado gordo, porque son determinantes, porque la cadena empieza por ahí. Si el animal gordo se vende bien, automáticamente los eslabones de la cadena se van fortaleciendo, pero si el animal gordo se vende mal, se debilita todo el sistema. Entonces, por eso precisamos una industria frigorífica fuerte, por eso precisamos una industria frigorífica que tenga mucha competencia, precisamos una industria frigorífica que pueda exportar, precisamos una industria frigorífica que sea cada vez más sólida, cada vez más institucional, cada vez más firme, mirando al mercado internacional, que es de lo que dependemos y de lo que vivimos nosotros. Si no exportamos, no hay precio. Necesitamos exportar y cada vez mejor. Y eso creo que son uno de los grandes debes
que tenemos como país es el fortalecimiento de la cadena industrial, de toda la cadena, pero principalmente es cómo hacemos para que nuestro producto se venda cada vez mejor. Si bien el año pasado no se pudieron realizar las exposiciones presenciales debido a la pandemia, las ventas de animales se hicieron por otros medios y la experiencia fue bastante exitosa. Probablemente las consecuencias del año pasado golpean por todos lados. En concreto, yo creo que no hubo expos y no hubo una cantidad de eventos, pero también acordémonos que se sustituyeron por otro tipo de eventos. No hubo remate de cabaña, no hubo remates en vivo, pero los remates siguieron existiendo vía internet. Entonces, vamos de vuelta. El año pasado lo tomo como un año muy particular. Ahora, la recuperación va a ser, la repercusión, ya estamos en proceso de recuperación, y muchas cosas que se dejaron de hacer, nada más que se cambió la forma de hacerlo. Entonces, yo veo que este año, si se logra vacunar, si realmente se logra salir de este estatus que tenemos, que no logramos desenvolvernos como nos gustaría y seguimos un poco afectados, las cosas van a volver a su cauce normal. Pero también no dejo de tener en cuenta permanentemente que toda esta crisis nos vino muy bien para crecer en otros ámbitos. Yo creo que nosotros evolucionamos en muchos ámbitos, evolucionamos en todo lo que es la digitalización, esto mismo que estamos haciendo ahora. El año pasado, antes de la pandemia, era impensable. Entonces, han ido cambiando las formas, y ese cambio de formas es también una forma de evolución. Siempre se dice que cuando hay crisis hay oportunidades. Yo creo que acá se desarrollaron oportunidades nuevas, se desarrollaron negocios nuevos, así como algunos dejaron de hacerse, crecieron otros, son importantes. Entonces, sigo creyendo y sigo diciendo lo mismo. Estamos en un sector que la mirada está puesta en el largo plazo, siempre en el largo plazo. Entonces yo creo que en el largo plazo los vaivenes del mercado y los vaivenes de las situaciones diferentes nos golpean en lo inmediato, pero no en el largo plazo, porque sigo creyendo que estamos arriba de un negocio firme, de un país que tiene las mejores condiciones para producir, de un país que tiene las mejores condiciones para poder estar en el mercado internacional y ofrecer su producto como un producto estrella, y eso es lo que tenemos que fortalecer y lo que no podemos descuidar. Lo otro son vaivenes del momento que, bueno, tenemos que pasarlo, lo que estamos acostumbrados a trabajar en el campo. Sabemos que hoy llueve, mañana es seca, hoy hay temporal, mañana, y así es la vida. La ganadería paraguaya, para mí, está llamada a seguir creciendo año a año por las posibilidades de expansión, pero más que nada por las posibilidades de mejora de la gestión. Creo que Paraguay viene dando pasos enormes en cuanto a la ganadería. Hace 20 años, cuando nacía Everdem, Paraguay no figuraba en los mercados internacionales. De aquella época hasta ahora se han dado pasos muy grandes y todavía hay mucho por hacer. Pero en lo interno de Paraguay de producción, mejoran la eficiencia de producción, sistemas de manejo, la incorporación de la agricultura, la incorporación de los granos, un factor determinante, la incorporación del riego, todas esas cosas son elementos que van potenciando la mejora genética, la eficiencia, que van potenciando la producción. Eso tiene que ir acompañado de mercados, y vuelvo de vuelta, frigoríficos fuertes, cantidad de demandantes, cantidad de industrias demandando, y una política país respecto a la exportación. Eso, porque si eso no existe, el resto no va a crecer. Lo primero es firmeza en la exportación, firmeza en el país como exportador sólido, serio, con información, con el Instituto de la Carne, con mucha trazabilidad, etcétera, tipificación. Eso para mí son debes determinantes. A partir de ahí, las condiciones están dadas, porque la fertilidad de las tierras que tiene el país y por las cosas que te decía recién, están absolutamente dadas para crecer y para crecer mucho. La capacidad de carga, la carga que tienen nuestros campos hoy respecto a su potencial, es enorme la brecha que hay para crecimiento. Eso respecto al país. Respecto a la empresa,
Bueno, cumplimos 20 años hoy, que no es poca cosa. Vemos, gracias a Dios, lo que en aquel momento lanzamos como una gran innovación hace 20 años, que fue el sistema de venta por pantalla, lo vemos consolidado en el país, no solo en nuestra empresa, sino a través de muchas empresas que lo hacen, y otros sistemas de venta, llámese Internet, llámese etcétera, pero vemos que eso se consolidó. Paraguay evolucionó mucho también desde el punto de vista ese, le incorporó información, objetividad, sistematización, profesionalización al sistema de venta animales y a la información. Ya no vendemos más desmamantes como antes, sino que ahora se vende clasificado por kilo, clasificado por genética, clasificado por orígenes y con una información cada vez más estandarizada. Lo que tratamos es de estandarizar cada vez más el producto. Entonces, como empresa, creo que también esta pandemia nos trajo ventajas importantes porque pasamos tiempos muy difíciles. El año pasado fue muy difícil, pero por otro lado aprendimos muchas cosas y tenemos herramientas nuevas para salir a trabajar y para crecer. Creemos que vamos a seguir creciendo porque por las condiciones que tenemos y por las condiciones que tiene el país acompañando a la ganadería. Pero hay todavía una brecha o hay todavía un océano azul, como le dicen, muy grande para crecer, porque hay parte importante de la ganadería paraguaya que todavía no ha incorporado las tecnologías nuevas de, llámese, de comercialización, que es concretamente lo nuestro, o también de producción. Nosotros tenemos un modelo de comercialización de animales que creemos que es muy bueno y que aporta mucho al empresario ganadero. Ya no es más el ganadero, es el empresario ganadero. A ese es el que miramos y a ese es el que buscamos. Ese es el sistema de trabajo y de producción que tenemos. Entonces vemos que el camino es largo por delante. Una vez que se recuperaron los precios y se recuperó la situación de pasto, se recupera, si bien está distorsionada, se va recuperando la oferta, se va recuperando la demanda. Bueno, ahí las cosas vuelven a su cauce, pero tenemos muchas cosas nuevas que hemos aprendido, que estamos incorporando y vamos a incorporar, aprovechando estos 20 años y aprovechando todo lo que hay por hacer en una ganadería que tiene que ser fuerte, porque el país tiene condiciones, una de las mejores condiciones del mundo para producir y no las podemos desaprovechar. En particular para este año, nosotros como empresa tenemos también la celebración de los 20 años, que es importante, donde vamos a hacer un evento especial el 23 de marzo con características especiales, como hemos hecho en los 5 años, en los 10 años y en los 15 años, donde la idea es hacer un evento de celebración con un volumen importante y con calidad importante. Pero también tenemos, como siempre, nuestro acuerdo con el SEA, que es una de las instituciones ganaderas más importantes del país, desde hace ya, creo que son 8 años, con 2 eventos que vamos a hacer con el SEA especiales. Tenemos nuestro acuerdo con la Fundación Paipucú, también una fundación muy importante. La idea es, han confiado en nosotros, igual que el SEA, nos han brindado la confianza, como siempre, para lograr que ese proyecto sea un éxito. Estamos también con la Fundar, es decir, tenemos un año de mucha actividad que esperemos que sea provechoso, no solo para nosotros, no solo para las instituciones que nos acompañan, sino para que aquellos ganaderos, ya sea vendedores o compradores, también puedan aprovechar la oportunidad para hacerse de muy buena mercadería en muy buenos eventos que vamos a tener. Paraguay compite por los mercados internacionales con potencias ganaderas como Australia, India, Estados Unidos y Nueva Zelanda. La inversión de los productores en los últimos años es mejorar la genética de razas adaptables. Lo ha convertido en atractivo para otros países que deben reponer o mejorar su cabaña bovina. Otra empresa referente en la comercialización de ganado es El Rodeo, consignataria con casi 50 años de experiencia. El rematador de esta empresa, Mario Pereira, nos habló de los desafíos y las oportunidades de negocios que representó para algunos el año 2020. Bueno, El Rodeo Consignataria es una empresa que está a poco tiempo de cumplir 50 años en el mercado, es la pionera en el rubro de remates de ganado. Es una empresa que está ligada, por supuesto, al grupo Llano. Su fundador fue don Raimundo Llano, ¿verdad? Y
Bueno, es una empresa que se dedica a la comercialización de ganado en todas sus líneas, ¿verdad? La línea de consumo, ganado de consumo diario, ¿verdad? Para el consumo interno. También tenemos ubicación en frigoríficos y también tenemos todo lo que es la parte de reproductores, por supuesto, que el rodeo es bien conocida en ese rubro. También tenemos la parte de invernada, que también es un punto importante dentro de la empresa. Todas esas ramas son de mucha importancia para nosotros y bueno, son las que en este momento nos estamos dedicando. Bueno, el año 2020 fue un año, hasta si se quiere, finalmente simpático, porque fue un año que se juntó todo, se juntó la sequía, el fuego, la pandemia y la caída, por supuesto, de los precios, ¿verdad? Fue un año realmente que pintaba bien al principio, hasta que apareció la pandemia y bueno, realmente se vino abajo todo. Realmente lo que se vino abajo fue la esperanza, creo yo, y a partir de ahí empezaron todos los problemas, ¿verdad? Realmente tuvimos, en mis años, que yo llevo 6 años en el rodeo, fue la primera vez que vendía una vaca a 3.000 guaraní el kilo, gorda, y realmente a uno le dolía mucho ver en lo que estábamos, ¿verdad? Pero bueno, creo que el trabajo tesonero de siempre de la gente de campo y de eso de nunca rendirse y el campo no para, que tantas veces repetimos, creo que eso hizo que después volvamos otra vez a los lugares donde estamos actualmente. Pero eso se vio con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, porque los precios no acompañaron. Fue un año complicado, vendimos mucha hacienda, pero los precios fueron realmente muy inferiores a los años anteriores. Eso hizo que, por supuesto, recaudemos menos, porque si bien vendimos más animales, vendimos más barato, y hubo épocas donde era impresionante, las ferias de consumo venían 200 cabezas por rematadora por día, y eso era una superpoblación para lo que es el mercado interno, o el mercado de Asunción y Gran Asunción, digamos, de carne. Los reproductores, los remates de otoño se suspendieron todos, no se pudieron hacer porque no había protocolo, no sabíamos qué iba a pasar. Así que hubo un atraso de toda la producción de venta de reproductores, se atrasó, la invernada también, aunque la invernada, como es, todos los remates que nosotros hacemos invernada es por pantalla, entonces como que todo eso se pudo seguir comercializando, pero lógicamente a precios muy inferiores de lo que realmente se esperaba. La parte de animales gordos, la misma cosa, los frigoríficos también pararon. Fueron el primer caso del coronavirus, fue en un frigorífico, así que fue los primeros en parar y todo lo que eso conlleva. Así que fue un año realmente complicado. Después de lo que fue la sequía y el fuego que realmente afectó mucho, ¿verdad? Muchas haciendas a mercado interno, muchas hembras sobre todo, y eso es lo que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Todo lo que se vendió el año pasado de hembras ahora lo estamos necesitando, ¿verdad? Así que, pero bueno, creo que cerramos finalmente el 2020 bien. Cuando llegó la primavera, los remates de reproductores realmente que pensábamos que iba a ser complicado resultaron bien, y a partir de que los primeros empezaron a salir bien, empezaron como a entusiasmarse de vuelta la gente y empezamos a buscar la manera de hacerlos. Lo hicimos todo virtual y en la última parte, en la última etapa ya mixto, ¿verdad? Virtual y con un poquito de gente, que eso otra vez es como que trajo esperanza, y gracias a Dios los precios realmente fueron los del año 2019 y 18, o sea, no hubo mucha variación en los precios reproductores finalmente, y bueno, y el precio comenzaba de vuelta a recuperarse, y bueno, finalmente cerramos un año, por decirlo bueno, finalmente, porque si bien el 2020 era un año que íbamos a romper todo, nosotros como rodeo teníamos el Congreso Mundial Brahman, que se tuvo que suspender, o sea, había mucho entusiasmo con el 2020. Pero bueno, quedó todo eso guardado y con ganas de salir cuando podamos a seguir rompiendo todo.
La necesidad de liberar el campo obligó a mover y comercializar la hacienda. En ese contexto, en volumen, el 2020 superó ampliamente a la cantidad comercializada en el 2019, pero las ventas se realizaron a bajos precios. Si nosotros bien veíamos que venía mucha hacienda, veíamos que no valía realmente lo que se estaba pagando, ¿verdad? Pero como había una superpoblación y este negocio es el fiel reflejo de que la oferta y demanda es la ley marcial aquí en este negocio, había mucha hacienda y era evidente que el precio iba a bajar, ¿verdad? Sabíamos también, porque andamos hace mucho en este negocio, particularmente como en la empresa, ni qué decir, sabíamos que la oferta y demanda iba a poner las cosas en su lugar en algún momento, porque en algún momento iba a faltar, era evidente, porque todo lo que se estaba vendiendo en algún momento va a faltar. Y bueno, y es lo que está pasando actualmente, ¿verdad? La oferta y demanda está ajustando de vuelta lo que subió y ahora ajustándose para quedarse seguramente en algún precio más estable, ya digamos, ¿verdad? La situación generada tras la necesidad de vaciar el campo en muchos casos y el bajo precio del ganado posibilitó a otros que tenían campos disponibles y confinamientos con alimentos cargar las unidades de producción. Hay dos categorías que fueron las más afectadas, digamos, las vacas, ¿verdad? Que bueno, que normalmente a lo mejor esas vacas tendrían que haber salido 2 o 3 años después. Se adelantaron porque bueno, había que sacar hacienda y los animales gordos o semi-terminados, ¿verdad? Que hubo mucha gente desde que estaba en el confinamiento con 300 kilos listos para terminarlos este año, que tuvo que salir el año pasado porque no había caso de terminarlos o no habían costos que aguanten, ¿verdad? Entonces, ese tipo de ganado de 300 a 380 kilos más o menos fue el que más se sacrificó. Inclusive venían para faena ese tipo de ganado, ¿verdad? Entonces, y así también, como todo siempre tiene su lado, digamos, también fue un año muy bueno para la gente que tenía campo para comprar, ¿verdad? Eso también hay que decirlo, el que tenía confinamiento en otros lugares donde sí tenía alimento, compraba regalado de esa hacienda y lo mismo las hembras, ¿verdad? Hembras que la gente necesitaba hembras y bueno, que tenía un poco de campo cargaba y eso era realmente un buen negocio. Toda acción tiene una reacción. Es evidente que el ganado va a faltar este año, o sea, tanto la invernada como la reposición, ya estamos viendo unos precios realmente muy altos en comparación a lo que fue el año pasado, ni hablar, pero a un año normal como el 2019, porque lógicamente, como te digo, y vos mismo estás diciendo, se vendió mucha hacienda, muchas hembras sobre todo, se vendió la reposición en gran parte y se atrasó todo el servicio. Yo no sé si hay algún campo que haya empezado el servicio en septiembre, no como normalmente se empieza. Se atrasó todo, entonces todo eso probablemente el año pasado no lo vimos y ahora todavía no lo estamos viendo, pero a medida que pase el año se va, sin duda que se va a notar, se va a ver. Hoy el precio del desmamante ya está muy arriba en comparación al 2019, digamos, como siempre digo que es un año normal, está muy arriba y porque la gente necesita cargar, llovió mucho, hay buenos campos ahora, hay pasto por todos lados. Entonces hay que cargar los campos, ¿verdad? Pero bueno, todos quieren cargar los campos y no hay tanta hacienda, así que el precio va a subir, es normal. Como dije, oferta y demanda, la ley marcial, ¿verdad? La inversión en el campo en el 2020 estuvo paralizada. Sin embargo, algunos negocios siguieron funcionando. De hecho, con muy buenos resultados, como las ventas por las pantallas. Nosotros realmente nos animamos e hicimos 1 o 2 remates sin tener marcados todos los remates siguientes. O sea, teníamos proyectado hacer 2 remates en primavera y los 2 remates fueron muy buenos y a partir de ahí empezaron a correr todos los otros y saltaban así como desesperados, digamos, en salir al mercado. Y realmente el mercado supo apreciar y lo valoró mucho, invirtió en lo que tenía que invertir, ¿verdad? Pero fue como que en la primera época, sobre todo de marzo a agosto, como que la gente quedó un poco quieta, sin
sin moverse mucho para saber qué iba a pasar, ¿verdad? Donde sí hubo un golpe económico bastante importante para nosotros fue la Expo, ¿verdad? El rodeo, por ejemplo, tiene el 95% de los remates de la Expo. Y todos esos negocios no se pudieron hacer en ese momento, además del compartir con el productor, que para nosotros es casi más importante que la Expo, es el momento donde podemos compartir con el productor, saber en qué está haciendo, qué es lo que va a hacer o qué hizo. Y entonces un poco de relacionamiento también con el productor, que el año pasado no tuvimos, ¿verdad? En el 2020 no tuvimos, y eso se extrañó mucho. Además, como te digo, de todos los negocios que se hacen dentro de la Expo, que si bien es cierto no es en un gran volumen, sí es en un gran volumen de dinero o sobre todo un gran volumen genético, ¿verdad? Para el Paraguay. O sea, las famosas grandes campeonas o los grandes campeones no salieron al mercado en el 2020 y hay algunos animales que pasaron, ¿verdad? Porque si bien sabemos que hay animales que tienen un límite de participación, hay animales de 30 a 36 meses que ya no lo vamos a ver. Ya pasaron la exposición y pasó su época y es como que se fueron de largo, ¿verdad? Y bueno, todo eso, creo que eso sí fue un problema, digamos, que hubo en el 2020 porque no se pudo hacer nada de eso. Los negocios por pantalla en el 2020, o sea, a ver, esto viene hace un buen tiempo ya haciéndose, pero en el 2020 creo que fue la única opción y creo que se consolidó. Sobre todo el tema de preofertas y de que la gente pueda confiar en comprar un reproductor por la tele, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la invernada hace mucho tiempo ya se está haciendo, siempre como que nosotros los paraguayos queríamos ver el toro, a ver cómo camina y cómo se mueve y cómo pisa. Era como un tabú que teníamos con respecto a eso. Y me parece que eso del año pasado se superó. ¿Se superó cómo? Dando la garantía a la consignataria de lo que estábamos vendiendo y lo que estábamos mostrando, y sobre todo que el comprador tenía la posibilidad de venir a ver el animal antes del remate y después comprarlo desde su casa. Pero sobre todo, y hay mucha gente que no pudo hacer eso porque estaba en el interior o en el campo, metida y resguardada, digamos. Pero sobre todo lo que cuando llegó ese animal a su casa, creo que ahí se terminó de cerrar el círculo. O sea, él vio que realmente lo que compró era bueno, que todo lo que nos habían dicho de que los toros hay que mirarlos porque si no te van a vender cualquier cosa, finalmente no era así, y creo que se consolidó ese modelo de negocio y la gente confió, y bueno, creo que es un sistema que se va a quedar y sobre todo en este año que creemos que va a ser mixto, creo que va a funcionar muy bien, ¿verdad? Pero yo creo que la ganadería en el 2021 va a romper todo, me parece. Tengo esa sensación, creo que estamos con las ganas acumuladas, todo lo que andamos en este rubro ganadero trancado todo este año, y creo que empezamos bien. El precio del ganado está en su apogeo. Se ve buena hacienda viniendo a ferias, a frigoríficos, a donde sea. Creo que eso va a tener, por supuesto, una consecuencia también en el desmamante, que de hecho ya lo tiene y se está pagando muy bien por los terneros. La cabecera de la zafra es la que está saliendo ahora, así que son los mejores terneros los que están ahora en el mercado. Y creo que eso va a ir de la mano también con los remates de reproductores, tanto en otoño como en primavera. Y todo esto va de la mano, ¿verdad? Todo dependemos del precio del gordo, y creo que el precio está excelente ahora. Así que creo que va a ser un gran año. Empezamos con buenas lluvias. La agricultura también está en su mejor momento, y creo que eso también a la ganadería le beneficia, porque hay muchos ganaderos que son agricultores y bueno, tienen liquidez hoy en día. Así que creo que el 2021 va a ser un año realmente muy bueno en lo que respecta a ganadería, y bueno, es la esperanza que tenemos todos de que realmente salgamos a flote este año, ¿verdad? Bueno, y la proyección de la empresa, bueno, nosotros tenemos siempre la visión de que hay que salir a conquistar el mercado, hay que salir a pelear el mercado, siempre ofreciendo lo mejor que podemos ofrecer nosotros, que es nuestra sinceridad y responsabilidad en el trabajo. Creo que el rodeo en eso se caracterizó siempre. Nosotros en la parte invernada todo lo que mostramos es lo que vemos, y tenemos un equipo calificado de certificadores que entienden del negocio y saben lo que están diciendo y lo que están poniendo en una certificación.
En la parte de reproductores tenemos la mayoría de los remates de reproductores de varias empresas, de todas las razas disponibles, y creemos que estamos siempre en la vanguardia ofreciendo reproductores de primerísimo nivel. Siempre nosotros tratamos de que lo que se venda sea lo mejor que lo que puedan exponer nuestros clientes para nuestros clientes. Y en lo que se respecta a la feria de consumo, bueno, es un negocio que siempre está estable y que va a seguir siempre colaborando con el precio del ganado. Así que nosotros tenemos mucha esperanza, creemos que este año ya tenemos informaciones de que la expo va a ser en septiembre, así que eso también nos da bastante fuerza porque, como te digo, es el momento donde nosotros salimos a relacionarnos con todo el mundo y hacernos ver en 15 días lo que nosotros ofrecemos. Y bueno, creo que va a ser un gran año el 2021, tengo mucha esperanza que así lo va a ser, y para nosotros, para el equipo del rodeo también tenemos mucha esperanza de que así sea. La proyección de crecimiento de Paraguay para este año es del 4%, por lo que se estima retornar a niveles de prepandemia hacia mediados de año, apoyada en la fuerte recuperación del sector agrícola y ganadero. Pese a que el 2020 fue un año bastante complicado para los distintos rubros y en especial para la pecuaria en nuestro país, en este 2021 ya se espera que se den mejores condiciones. Esto genera un ánimo distinto en los productores y así también en las mejoras de los negocios que se traducen en mejores oportunidades para las distintas familias que trabajan en el rubro de la producción cárnica. Los invitamos a que nos acompañen en una siguiente edición de Calidad Ganadera, aquí por las pantallas del canal de la producción.